¿Qué hizo Dios con los ángeles caídos? Cuando algunos ángeles eligieron rebelarse contra Dios y seguir el camino del mal, Él no los dejó impunes. Dios, en su justicia y soberanía, expulsó a esos ángeles rebeldes del cielo y los lanzó fuera de su presencia. Esta expulsión de los ángeles caídos del cielo es un recordatorio del poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas malignas. Aunque fueron expulsados del cielo, los ángeles caídos no quedaron impunes. Dios los reservó para el juicio final, donde serán condenados al infierno eterno junto con su líder, Satanás. Esta acción de Dios demuestra su justicia y su determinación en castigar el mal y proteger a su pueblo de la influencia corruptora de los ángeles rebeldes. Por lo tanto, podemos confiar en la soberanía y la justicia de Dios, sabiendo que Él es capaz de enfrentar las fuerzas del mal de manera decisiva y final. Esta verdad nos ofrece esperanza y seguridad en medio de la batalla espiritual en la que estamos involucrados, porque sabemos que Dios está en control y que nos protegerá del mal. En la Biblia, se menciona que la mayoría de los ángeles permanecieron fieles a Dios y no se rebelaron. Sin embargo, hay algunos pasajes que nos muestran que algunos ángeles tomaron una decisión diferente. Optaron por seguir un camino oscuro, alejándose de la gracia y la voluntad de Dios. Lo interesante es que estas menciones sobre ángeles rebeldes son realmente raras en la Biblia. Esto nos hace entender que el énfasis principal está en la fidelidad y el servicio de los ángeles al Creador. Sin embargo, estas pocas referencias nos brindan valiosos conocimientos sobre la naturaleza de la elección que también poseen los ángeles, el libre albedrío. Al igual que los seres humanos tienen libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, los ángeles también tienen esa capacidad de decisión. Algunos optaron por seguir un camino contrario a la voluntad de Dios, lo que los llevó a la rebelión y a la caída de su posición celestial. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre la importancia del libre albedrío no solo para los humanos, sino también para los seres espirituales. Nos recuerda la complejidad del universo espiritual y la responsabilidad que conlleva la libertad de elección. El libre albedrío de los ángeles es un aspecto fascinante de la teología cristiana. Al igual que nosotros, los seres humanos, los ángeles tienen la capacidad de tomar decisiones. Esto significa que no son meros autómatas, sino que tienen la libertad de decidir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o seguir un camino contrario a su voluntad. Esta idea puede parecer sorprendente, ya que a menudo pensamos en los ángeles como seres puramente espirituales y perfectos. Sin embargo, la Biblia nos revela que algunos ángeles decidieron ejercer esta libertad de elección de manera incorrecta, rebelándose contra Dios. El concepto de libre albedrío para los ángeles nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la relación entre Dios y sus criaturas espirituales. Demuestra que Dios no impone su dominio sobre los seres angélicos, sino que los invita a participar en una relación de amor y obediencia voluntaria. Al mismo tiempo, el libre albedrío de los ángeles también destaca la responsabilidad que conlleva esta libertad. Al igual que nosotros, los ángeles son responsables de sus elecciones y enfrentan las consecuencias de sus acciones. Esta exploración del libre albedrío de los ángeles nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza del universo espiritual y del plan de Dios para todas sus criaturas. Es un recordatorio importante de que la libertad de elección es un don precioso, pero también requiere discernimiento y responsabilidad. Cuando estos ángeles decidieron abandonar su posición celestial y rebelarse contra Dios, enfrentaron consecuencias severas. La Biblia nos ofrece algunas referencias sobre lo que les sucedió después de esta rebelión. Uno de los pasajes más significativos se encuentra en 2 Pedro 2, 4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este pasaje nos muestra que los ángeles rebeldes no escaparon del juicio divino y fueron arrojados al infierno, siendo mantenidos en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final. Otra referencia importante se encuentra en Apocalipsis 12, 7-9, que describe la batalla en los cielos entre Miguel y sus ángeles y el dragón, Satanás, y sus ángeles. El resultado de esta batalla fue la derrota del dragón y de sus ángeles, que fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Estos pasajes nos muestran que los ángeles caídos enfrentaron la ira de Dios y fueron castigados por su rebelión. Su destino final es el infierno, donde esperan el juicio final. Esta reflexión nos lleva a considerar la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. También nos recuerda el amor y la justicia de Dios, que no tolera la rebelión y el mal, pero también ofrece perdón y redención a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. La Biblia no nos proporciona un número exacto de ángeles, pero nos da algunas pistas interesantes sobre su cantidad. Por ejemplo, en Mateo 26, 53, Jesús dice que podría pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles para ayudarlo. Una legión en ese tiempo consistía en aproximadamente 6,826 soldados. Entonces, si multiplicamos ese número por el número de legiones que Jesús mencionó, que es más de 12, llegamos a una estimación de más de 82,000 ángeles. Esta es solo una estimación, y la cantidad exacta de ángeles permanece desconocida para nosotros. Sin embargo, este pasaje nos da una idea de la gran cantidad de ángeles que existen. Además, hay otros pasajes en la Biblia que sugieren una cantidad significativa de ángeles. Por ejemplo, en Génesis 28, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera con ángeles subiendo y bajando.
Esto sugiere que hay una gran cantidad de ángeles involucrados en las actividades celestiales. Esta reflexión sobre la cantidad de ángeles nos lleva a darnos cuenta de la grandeza del universo espiritual y la vastedad del poder de Dios. También nos recuerda la asistencia y protección que los ángeles ofrecen a los creyentes y la importancia de reconocer su presencia en nuestras vidas. Después de su expulsión del cielo, los ángeles rebeldes, liderados por Satanás, fueron arrojados a la tierra. La Biblia nos revela que tienen actividades significativas aquí, y su presencia influye directamente en los eventos y las vidas humanas. Estos ángeles rebeldes son frecuentemente referidos como demonios o espíritus malignos en las Escrituras. Se les describe como agentes del mal, que intentan desviar a las personas del camino de Dios y causar destrucción espiritual y física. Una de las actividades de los ángeles caídos en la tierra es la tentación. Buscan inducir a los seres humanos al pecado, llevándolos a desobedecer a Dios y seguir sus propios deseos egoístas. Además, los demonios pueden causar enfermedades, posesión demoníaca e influir en líderes mundiales para promover el mal y la injusticia. Es importante tener en cuenta que, aunque los ángeles rebeldes ejercen influencia maligna en la tierra, están sujetos al poder y la autoridad de Dios. No son omnipotentes y tienen limitaciones en su capacidad de actuar. A los cristianos se les enseña a resistir al diablo y a sus artimañas mediante la oración, la obediencia a Dios y el poder del Espíritu Santo. A pesar de la actividad de los ángeles caídos, la victoria final pertenece a Dios. La Biblia nos asegura que, al final, Satanás y sus seguidores enfrentarán la condenación eterna en el lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis 8 y 10. Esto nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la esperanza que tenemos en Cristo, quien venció el poder del mal en la cruz. En resumen, los ángeles caídos tienen un papel activo en la tierra, buscando causar daño espiritual y físico. Sin embargo, su destino final está sellado por la justicia de Dios, y aquellos que pertenecen a Cristo tienen la promesa de la victoria sobre el mal y la vida eterna junto al Señor. Primero que nada, es importante comprender que Satanás no es un adversario equivalente a Dios. A pesar de su astucia y poder, Satanás es una criatura creada por Dios y está sujeto a su soberanía. Dios es infinitamente superior a Satanás en poder, sabiduría y autoridad. Aunque Satanás se oponga a Dios, nunca será capaz de igualar su poder. Además, debemos reconocer que Satanás es un hábil y manipulador engañador. Se le describe como el padre de la mentira, Juan 8 y 44, y constantemente busca engañar y desviar a las personas del camino de la verdad. Utiliza tácticas sutiles y astutas para distorsionar la verdad y llevar a las personas al pecado y la rebelión contra Dios. Otra verdad importante es que Satanás y los ángeles caídos tienen una influencia significativa en el mundo. Están activamente involucrados en la propagación del mal, causando confusión y promoviendo la desobediencia a Dios. Sin embargo, es crucial recordar que, como creyentes en Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y podemos resistir al diablo y sus artimañas. Por último, la Biblia nos asegura que la derrota final de Satanás está garantizada. En Apocalipsis 8 y 10, se revela que Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Esta promesa nos ofrece esperanza y consuelo, pues sabemos que el mal será completamente derrotado y que Dios triunfará sobre Satanás y sus seguidores. Estas verdades nos recuerdan la importancia de permanecer firmes en la fe, resistiendo al diablo y confiando en la soberanía y el poder de Dios. Aunque enfrentemos batallas espirituales, podemos estar seguros de que la victoria final pertenece a Dios y que Él nos capacita para enfrentar cualquier desafío que enfrentemos. Es crucial entender que estamos involucrados en una guerra espiritual constante. No se trata de una batalla física visible, sino de una lucha en los reinos espirituales, donde las fuerzas del mal están activamente comprometidas en desviarnos del camino de la verdad y el amor de Dios. En esta guerra espiritual, la preparación espiritual juega un papel fundamental. Esto incluye fortalecer nuestra fe a través del estudio de la palabra de Dios, cultivar una relación íntima con Él mediante la oración y buscar la orientación y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuanto más cerca estemos de Dios, más preparados estaremos para enfrentar las artimañas del enemigo. La oración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Nos conecta directamente con el trono de Dios y nos capacita para recibir su protección, orientación y poder. Debemos orar constantemente por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por todos los que enfrentan ataques espirituales. La oración no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también desencadena el poder de Dios para actuar en nuestras vidas y en la vida de aquellos por quienes intercedemos. Además, es importante estar vigilantes y atentos a los ataques espirituales a nuestro alrededor. El enemigo a menudo se disfraza y trata de engañarnos con mentiras y falsedades. Por lo tanto, debemos estar alertas y firmes en la verdad, resistiendo al diablo con fe y confianza en Dios. Recuerda siempre que no estamos solos en esta batalla espiritual. Dios está con nosotros y nos capacita para enfrentar todas las adversidades. Él nos ha prometido su protección y victoria final sobre el mal. Por lo tanto, ten valor, mantén firme tu fe y prepárate para la guerra espiritual a través de la oración y la búsqueda continua de la presencia de Dios en tu vida.